Tasovinsa lleva muchos años, más de 20, trabajando con el envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual, pero hasta ahora no se había planteado el enfoque del envejecimiento dentro del ámbito laboral. Las personas con discapacidad intelectual a veces tienen signos de envejecimiento antes de la edad cronológica y lo que tratamos de hacer es las adaptaciones y apoyos necesarios para que su vida sea lo mejor posible, el máximo tiempo de años y que se jubilen cuando se quieran jubilar. Actualmente, cualquier profesional del centro que vea signos de envejecimiento o algún deterioro en las personas trabajadoras nos lo comunica a las psicólogas y es ahí cuando empezamos la evaluación especializada. Analizamos los resultados que hemos encontrado y se los presentamos al equipo profesional para valorar si ese deterioro laboral es por envejecimiento y hay que hacer un cambio de recurso o una transición a la jubilación, o si con una serie de apoyos puntuales esta persona se puede mantener en el puesto de trabajo y así prolongar su vida laboral. Para ello realizamos un plan de apoyo individualizado. Podemos ofrecerle a la persona flexibilidad horaria, cambios de tarea. Porque claro, una vez que ya no estés en Tasovinsa, esas horas que ya no estás en Tasovinsa las tienes que rellenar con algo. Sí. ¿Eso lo has pensado? Hombre, de momento no. ¿No has pensado? ¿Ves No. muy lejos? Sí, la jubilación sí. ¿La jubilación la Sí, ves lejos? la veo muy lejos, muy lejos. Muy lejos ves la Sí. jubilación. Sí. Vale. ¿Tienes miedo a enfrentarse a esa etapa? No, no. Nos damos cuenta de que muchos de ellos viven el presente, no tienen una conciencia de envejecimiento. Entonces, la experiencia nos ha dicho que en todo este tránsito del estudio, que han sido 2 años, personas que se han jubilado han intentado contactar con Tasovinsa, porque nos hemos dado cuenta que ya el círculo de relaciones que tenían con Tasovinsa se rompe, pero no se generan nuevos círculos de relaciones fuera. Entonces, se sienten solos. ¿Tienes ganas de jubilarte o no? Todavía no, Todavía no. ¿Por qué? ¿Por qué no te quieres jubilar todavía? porque estoy joven todavía, tengo 48, ¿Tú te sientes joven? sí, todavía sí. Una de las ideas clave que tenemos con este proyecto es que cualquier cosa que estamos trabajando con personas con discapacidad intelectual puede extrapolarse a la población en general. Entonces, uno de los planteamientos que sí hemos tenido y lo hemos planteado es que ellos puedan volver a Tasovinsa para que esos lazos que ellos habían creado vuelvan otra vez a tenerlos, pero hay gente que quiere cerrar con Tasovinsa porque ellos se sienten que ya su etapa laboral ha terminado. Entonces, la conclusión a la que llega Tasovinsa es que, vale, cuando nos encontramos ante esa situación, yo creo que tenemos que ir hacia recursos específicos como hay para las personas que no tienen discapacidad, que son las residencias de mayores. Nosotros nos hemos dado cuenta de que es una parte importante que se está vulnerando, que no tienen los mismos derechos como puedo tener yo cuando me jubile o tienen mis padres.